Luego de su salida de Egipto, hermanos, enfrentaron peligros, tuvieron varias luchas, soportaron fuertes pruebas, cruzaron el Mar Rojo. En medio del hambre las aves caían del cielo, sedientos de aquella peña salió agua. No cambiaron su vestidura por 40 años, ya que Dios iba con ellos. Y aún en el desierto, hermanos, tú, cuando estudias el libro, sea de Éxodo o de Deuteronomio, tú puedes ver cómo Dios obraba y cómo Dios bendijo al pueblo de Israel. Amén, hermanos. Sin embargo, el desierto era solo para pulir al pueblo de Israel y poder llevarlo a Canaán. Nunca era el deseo que quedaran errantes en el desierto, sino que pudieran llegar a Canaán, a la tierra prometida, hermanos. Hemos estado hablando de Moisés. Ciertamente la Biblia dice que no hay un líder más grande que él, era un buen cristiano. La Biblia le llama un hombre manso, y él, al igual que miles del pueblo, no pudieron entrar a poseer la tierra prometida, hermanos. Versículo 49, miren lo que dice la Biblia. Sube a este monte de Abarim, al monte Nebo, situado en la tierra de Moab, que está frente a Jericó, y fíjense lo que le dice Dios, y mira la tierra de Canaán que doy por heredad a los hijos de Israel, versículo 50, y, ¿qué dice? Y muere. Verso 49 le dice, voltea a ver, y versículo 50 le dice, y muere. En esta lectura pueden surgir varias preguntas, hermanos. La primera de ellas es, ¿acaso el mejor líder de la Biblia y de la historia después de nuestro Señor Jesucristo no cumplió con su propósito? Esa puede ser una buena pregunta, hermanos. La siguiente pregunta que puede surgir es, ¿acaso Dios fue injusto? Y la tercera pregunta que veremos en esta noche es, ¿por qué Moisés no pudo entrar a la tierra prometida? Quisiera que estudiemos algunos motivos, hermanos. La conclusión del mensaje serán dos, pero vayamos viéndolo a grandes rasgos. Vayamos a Deuteronomio capítulo 1, versículo 34. Deuteronomio capítulo 1, versículo 34, leeré del 34 al 37, y nos dice la Biblia, y oyó Jehová la voz de vuestras palabras. Pregunta, hermanos, ¿Dios escucha nuestras pláticas? Hermano, Dios nos guarde de que nuestras pláticas sean edificantes y nuestras pláticas honren a Dios, hermanos. Oyó Jehová la voz de vuestras palabras y se enojó. No solo Dios se enojó con sus pláticas, sino que hizo un juramento. Y en ese juramento decía, no verá hombre alguno de estos. Y Dios les llama, hermanos, estamos hablando del pueblo de Israel, de esta mala generación, la buena tierra que juré que había de dar a vuestros padres. Excepto Caleb. Ya estudiamos hace probablemente 3 semanas sobre cómo tener un espíritu diferente como el de Caleb y como el de Josué. Amén, hermanos. Y cómo Dios, hermanos, de en medio de todo el pueblo dijo, voy a seleccionar a Caleb y a Josué en medio de todos. Y vemos cómo ellos dos hicieron la diferencia, ellos sí cruzaron. Él la verá y a él le daré la tierra que pisó y a sus hijos. Y fíjense, hermanos, porque ha seguido fielmente a Jehová. Dios nos ayude a seguir fielmente a nuestro Dios, hermanos. Verso 37. También contra mí se iró Jehová por vosotros. Aquí está hablando Moisés. También contra mí se iró Jehová por vosotros y me dijo, tampoco tú entrarás allá. Moisés, si le preguntáramos a Moisés, Moisés, ¿por qué no entraste a la tierra prometida? ¿Sabes cuál sería la respuesta que Moisés diría? Pues es que Jehová se enojó con mí por causa del pueblo. Esa sería la respuesta de Moisés. Sin embargo, esa no fue la razón, aunque esa sería la respuesta que él daría. ¿Sabes que hay muchas personas que te puedan provocar, hermano, pero tú eres el que permites que te enojas? A veces tratamos de inculpar, hermanos, pero de nada sirve que inculpes a nadie más. Dios nos ayuda siempre a tener un buen espíritu. Amén, hermanos. Cuando tú estudias la vida de Caleb, tú no puedes decir que era un hombre con un tremendo liderazgo, que era un hombre muy sabio. Lo único que puedes decir era, tenía un buen espíritu. No puedes decir nada más de Caleb más que eso. Y cómo a Dios le importa, hermanos, aún nuestro espíritu. Hermanos, estamos viviendo en días peligrosos, en momentos difíciles que tal vez nuestra plática puede ir hacia abajo, pero en medio de la circunstancia difícil, Dios nos dio otro espíritu al decir, pero Dios es más grande, pero Dios es fiel, pero Dios me guarda, hermanos. Otro espíritu como el que tuvo Caleb. Vayamos a Números capítulo 12, versículo 1. En este pasaje
estaban hablando mal de su esposa. Y dice la Biblia, María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de ¿quién? De la mujer cusita que había tomado. Porque él había tomado una mujer cusita. Ahora estaban hablando mal de su esposa. Yo te voy a hacer una pregunta, hermano. ¿Qué harías tú si alguien critica a tu esposa? O a algún familiar tuyo. Lo apedreamos, dijo alguien, ¿verdad? O escuché mal, hermano, no sé. Le dirías, oh, hermano, Dios te ve. Hermano, usted es una bendición, hermano. Hermano, Moisés al final del día era de carne y hueso. Alguien estaba agrediendo a su familia. Sin embargo, hermanos, ahora criticaron a su esposa, se fue al monte por 40 días, se quejaron por hambre, se quejaron por sed, preferían volverse a Egipto, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Tenía razones humanas para Moisés estar enojado con el pueblo, hermanos? ¿Cualquier razón es válida para Dios? Eso es algo muy importante, hermano, porque tal vez tú puedes tener bases y decir, pero es que mira, será justificable para ti y para cualquier persona, pero es injustificable delante de nuestro Dios, hermanos. Aunque tengas motivos, Dios se enojará contigo por tener una mala actitud. ¿Te imaginas si Dios nos juzgara de esta misma manera al decir, quien tenga un mal espíritu no entrará a Canaán, o sea, la perfecta voluntad de Dios? ¿Sí entrábamos, hermano? Imagínate, papá de familia, que si un día te enojas con alguien en tu casa, no entras a Canaán. Imagínate, mamá, si nunca te enojas con nadie en tu casa, nunca vas a entrar a Canaán. Después de 38 años, hermanos, llegan cerca de Canaán. Moisés ora para poder entrar. Vayamos a Deuteronomio 3:23. Vamos a ver mucha Biblia. Deuteronomio capítulo 3, versículo 23, nos dice la Biblia. Y oré a Jehová en aquel tiempo diciendo, la petición está en el verso 25. Pase yo te ruego y, ¿qué dice? Vea, ¿cuál fue la petición de Moisés, hermanos? Verla. ¿A Dios le contestó su oración, hermanos? Hombre, hubiera orado, permíteme que este dedo gordo, Señor, la pise. No sé, hermanos, tal vez Dios se lo hubiera concedido. Pero su petición fue, te ruego que vea aquella tierra buena que está más allá del Jordán. Aquel buen monte y el Líbano. El Líbano estaba un poquito más adelante. Versículo 26 nos dice la Biblia. Pero Jehová se había enojado contra mí a causa de vosotros. Él seguía diciendo lo mismo. Por lo cual no me escuchó y me dijo Jehová, basta. Fíjate, hermanos, no me hables más de este asunto. Podría titularse un mensaje, cuando Dios te dice basta. Tremendo, ¿verdad, hermanos? Existe un momento en el cual Dios te puede decir, ni siquiera me toques este tema, he dicho no y es no. Cuando Dios dice no, es no, hermanos, amén. ¿No te causa temor que Dios puede estar enojado con nosotros, hermano? Basta, no me hables más de ese asunto, le dijo el Señor a Moisés. A veces el pensamiento del cristiano es, pues con qué ore todo se arregla. No es cierto. Muchas veces tenemos filosofías huecas que no son bíblicas, hermano. Hay que vivir de una manera que agrade a Dios, hermanos. Porque si no le agradas, aunque ores, no importa, hermanos. Versículo número 27, Moisés pide verla. Sube a la cumbre de la Pisga y alza tus ojos al oeste y al norte y al sur y al este y mira con tus propios ojos, porque no pasarás el Jordán. Verso 28 le dice, anima a Josué. Josué pasará y lo estaremos viendo en nuestros próximos mensajes a ese tremendo Josué, hermanos. Dios ama a personas con ánimo como Josué y como Caleb, y Dios nos dé la gracia para tener ese espíritu diferente, hermanos. Vayamos a Primera de Crónicas 28:9. Me salgo de esta historia para respaldar lo que estoy diciendo en la vida de Salomón. Primera de Crónicas 28:9 nos dice la Escritura, y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto. Y leamos lo que sigue, hermanos. Y con ánimo voluntario. De acuerdo a la Biblia, ¿cuál debe ser mi ánimo para servir a Dios, hermanos? Voluntario. Hermano, tú voluntariamente debes decir, yo quiero estar en el coro.
Voluntariamente tú tienes que decir, yo quiero servir en algo en la conferencia de jóvenes. O yo trato de motivarte, hermano, pero hermano, si tú no quieres, nadie va a poder hacerlo. Debes servirle con ánimo voluntario y decir, yo quiero hacer algo, hermanos. Tengamos siempre una buena actitud y un ánimo voluntario para poder servir al Señor, hermanos. Muchos han tratado de descifrar por qué Moisés no entró a la tierra prometida. Algunos han dicho que por su incredulidad, por haber mandado a 2 espías y no haber confiado en Dios. Sin embargo, es una enseñanza completamente antibíblica, porque fue Dios quien le dijo que mandara a los 2 espías, hermanos. Otros han dicho que por qué no acompañó a los 2 espías, que por qué los mandó solos. Pero hermanos, alguien tenía que cuidar al pueblo, así es que esa respuesta también es errónea. Otros han dicho que por no apaciguar la rebeldía de los israelitas, y le atribuyen no ser un buen líder, y creo que no puede haber una enseñanza más errada que esa, porque la Biblia dice que no ha habido un mejor líder que Moisés, hermanos. Pero Moisés es quien nos declara en Deuteronomio 4:21. Vamos brevemente a verlo, Deuteronomio 4:21. Y él nos sigue diciendo lo mismo. Jehová se enojó contra mí a causa de vosotros, y juró que yo no pasaría el Jordán ni entraría en la buena tierra que Dios le daba por heredad. Hermanos, creo que es más fácil a veces tomar el sendero de Moisés e inculpar a otros. El esposo inculpa a la esposa inculpa al esposo, los padres a los hijos a los padres, a Adán, a Eva a la serpiente, y siempre podemos inculpar a alguien más, hermano, cuando debemos de madurar y aceptar nuestra responsabilidad, hermanos. Hay 2 cosas muy claras que a la luz de la Biblia yo puedo ver que fueron el por qué Moisés no entró a la tierra prometida. Vayamos a Éxodo capítulo 17, versículo 1, para poder entender la historia. Éxodo 17:1 nos dice la Biblia en este pasaje: toda la congregación de los hijos de Israel partió por el desierto de, ¿cómo se llamaba ese desierto? Es importante, hermanos, desierto Sin, porque a veces tú ves en la Biblia desierto y crees que es todo el desierto, pero hay diferentes desiertos, hermanos. A veces puedes ver la misma escena y pensar que es la misma historia, pero a lo mejor es lo mismo pero en diferentes lugares, y este es uno de los casos. Entonces por eso dice la Biblia en el desierto de Sin, por sus jornadas conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim. Entonces acuérdate si de Sin o de Refidim, era donde estaban. Y no había agua para que el pueblo bebiese, versículo 2. En su angustia, el pueblo alterca y se enoja contra Moisés. En vez de que oraran, Señor, danos agua, mejor buscaron la salida fácil, se pelearon y dijeron, danos agua para que bebamos. Y Moisés les dice, ¿por qué altercas conmigo? ¿Por qué tientas a Dios? Verso 3. Así que el pueblo tuvo ahí sed y murmuró contra Moisés y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová, y siempre la respuesta no es quejarte, sino orar a tu Dios, hermanos. Moisés clamó a Jehová y le dice, ¿qué haré con este pueblo, Señor? He aquí de poco me apedrearán. Y nos dice, y Jehová le dijo a Moisés, pasa delante del pueblo, toma a los ancianos de Israel y toma en tu mano la vara con que golpeaste el río, y ve. Le dice, toma la vara. Y dice, he aquí yo estaré delante de ti ahí sobre la peña en Horeb. ¿Y qué palabra dice ahí? Entonces, ¿qué tenía que hacer Moisés, hermanos? Golpear la peña. Moisés debía golpear la peña, la primera vez. Y beberá el pueblo, y Moisés lo hizo en presencia de los ancianos de Israel, versículo 7. Y llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meriba por la rencilla de los hijos de Israel, porque tentaron a Jehová diciendo, fíjate, hermano, cuando tú te quejas en vez de orar, ¿sabes cuál es el fruto? Que tú eres un incrédulo que hasta deja de creer en Dios. ¿Sabes qué dijo el pueblo de Israel después de sus problemas? ¿Está pues Jehová entre nosotros o no? Hermanos, estaba Dios con el pueblo de Israel después de que descendieron las codornices, hermanos. Ellos ya habían visto la nube por el día, el pilar, hermanos, en la noche para darles calor. Claro que Dios estaba en medio del desierto, amén, hermanos. Pero cuando tú dudas de Dios, hermano, cuando te enojas en vez de orar, lo único que va a estar en ti, hermanos, es, ¿está Dios entre nosotros o no? Y qué triste escenario. Sin embargo, la primera vez, ¿qué hizo Moisés con la roca, hermanos? Golpearla. Dios le mandó a Moisés, quiero que golpees la roca, que golpees la peña.
Todo en el Antiguo Testamento tiene una tipología o simbología en el Nuevo Testamento y por lo general es alrededor de Cristo. No tengo que ir a los textos a causa del tiempo, pero sabemos que la roca es Cristo, hermanos. La Biblia dice en 1 Corintios 10:4, y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Deuteronomio dice, Él es la roca cuya obra es perfecta. El salmista nos dice, te amo, oh Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía y castillo mío. Hermanos, les recuerdo que Cristo es nuestra roca, no era nuestra roca ni será nuestra roca, es nuestra roca, hermanos. Presente progresivo. Creo que no tengo que explicar lo evidente. Él es nuestra roca, hermanos. Cuando Moisés golpeó la peña, era una tipología, hermanos, de la obra de Cristo. Que Cristo, al ser la roca, iba a ser golpeada. Y al abrirse, Él iba a darnos algo que iba a satisfacer nuestra necesidad. Qué hermoso tipo de que tú y yo estábamos en desesperación, hermanos, en busca de la vida eterna. Y vino Cristo, hermanos, y fue golpeado. Y de su interior, hermanos, salió esa sangre que me puede dar perdón. Solo de Jesús la sangre. Desde el Antiguo Testamento, hermanos, todo miraba a Cristo. Cualquier cosa, por pequeña que se hiciese, tenía que ver con Cristo, hermanos. Él debía golpearla para poder darnos la salvación. Amén, hermanos. Más adelante el pueblo de Israel sufre el mismo problema. Vayamos a Números capítulo 20, versículo 1. El primero lo vimos en Éxodo 17 y la segunda ocasión la vemos en Número 20. Números 21 dice la Biblia, llegaron los hijos de Israel y toda la congregación al desierto de... ¿Te acuerdas cómo se llamaba el otro? Pero con... Entonces, si tú no te fijas, hermano, dirías, mira, es la misma historia. No, no es la misma historia. Hay que estudiar la Biblia y por eso me gustan los miércoles. Se presta que ondemos un poquito más que el domingo en la mañana. Y nos dice en el desierto Sin, era uno distinto en el mes primero, y acampó el pueblo en... El otro era Refidim, y este es Cades. Y dice, y ahí murió María y ahí fue sepultada, versículo 2. Porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés, contra Aarón. En sed vuelven a hacer lo mismo, vuelven a inculpar a Moisés y a Aarón. Hermanos, ¿por qué somos iguales que en dificultades siempre tratamos de inculpar a otros? ¿Por qué cuando pasamos problemas con México siempre decimos es culpa del presidente y vaya que no estoy afiliado a ningún partido político, hermanos? Pero ¿por qué siempre debemos inculpar a alguien más y nunca decimos, mano, y aparte, hermanas cristianas a favor de la protesta que se hizo el lunes, hermano, Dios las guarde si están a favor de eso, Mejor se hubieran salido a dar unos folletitos, a dar el evangelio. Ahí se hizo solución. 2 personas conmigo, gracias. Les debo una coca. Hermano, nunca inculpes a alguien más, hermano. Busca tú a Dios, hermano. Yo creo que si predicáramos más el evangelio, la ciudad sería mejor, hermanos. Mi Biblia sigue diciendo, Cristo en ti, la esperanza de gloria. Pregunta, ¿fue correcto que el pueblo se enojara con Moisés porque no tenían agua? Pues ¿qué creían que él estaba en Japami, hermanos, o qué? ¿Por qué, hermano? ¿Por qué el pueblo tiene que ser así? ¿Por qué nos trajiste a este lugar? ¿Qué haces, hermano, cuando tienes problemas, hermano? ¿Recuerdas lo que hizo Moisés la primera vez ahí en Éxodo 17? ¿Recuerdas qué hizo Moisés, hermano? ¿Qué hizo, hermanos? Oró. Antes de golpear la peña, oró. ¿Qué haces tú en problemas, hermanos? Dios nos ayude a que hagamos lo mismo y siempre sea orar. Cuando tú oras, hermano, hay algo en la oración que te va a decir qué hacer. Moisés oró y Dios le dijo, golpea la peña. Cuando tú ores, Dios te va a decir qué hacer, hermanos. Versículo 3, dice la Escritura. Y habló el pueblo contra Moisés diciendo, ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. Verso 4.
¿por qué hiciste venir a la congregación de Jehová en el desierto para que moramos aquí con todas nuestras bestias? Verso 7, dice la Escritura. Y habló Jehová a Moisés diciendo, versículo 8, toma la vara. Ahora, antes que esto, hermanos, Moisés ya no tuvo la misma reacción, no oró. Y dice la Biblia, hermanos, toma la vara, reúna la congregación, tú, Aarón, tu hermano, y ¿qué palabra dice ahí? Esto es un buen versículo para que le pongas una ruedita ahí en tu Biblia, hermanos. No le dijo lo mismo que en Éxodo 17. ¿Qué le dijo en Éxodo 17, hermanos? Golpea la peña. ¿Qué le dijo en Números 20? Háblale a la peña. Si ves, no es la misma historia. Habla a la peña a vista de ellos. Y ella dará su agua y le sacarás agua de la peña y darás de beber a la congregación y a sus bestias. ¿Cuál es la enseñanza tan grande, hermanos? ¿Cuál fue el gran pecado atroz de Moisés? ¿Por qué no entró? ¿Quién es la roca, mis hermanos? Cristo fue golpeado una vez. La segunda vez ya no es golpeado, hermanos. La segunda vez solamente se le habla. Por eso ningún cristiano tiene un Cristo en una cruz, porque nuestro Cristo ya no está en la cruz, hermanos. Si tienes una cruz no hay problema, hermanos, pero que esa cruz esté vacía porque Cristo ya no está ahí, hermanos. Y cuando tú tienes a un Cristo en una cruz, tú estás diciendo que Él tiene que volver a morir, hermanos. Esas iglesias que predican que la salvación se pierde, no tienen tampoco en Cristo y su sacrificio. Mi Cristo murió una sola vez, hermanos, y fue suficiente para todo el perdón de nuestros pecados. La segunda vez, solamente tienes que hablarle. Al aceptar a Cristo, tú no debes aceptar a Cristo cada domingo, hermanos. ¿Recuerdan cuando comencé la iglesia? Éramos un grupo pequeño y, hermanos, levanten la mano, ¿quién quiere aceptar a Cristo? Media iglesia aceptaba a Cristo cada domingo, hermanos. Hasta que pudieron aprender, ¿verdad? Más doctrina y ya no la levantaban, ¿verdad? La levantaban aquí después del servicio. No la levanté, pastor, pero sí soy salvo. Bueno, yo no soy el Espíritu Santo. ¿Tienes a Cristo en tu corazón? Sí, pastor. Bueno, entonces vas a ir al cielo el día de tu muerte. Entonces, gloria a Dios que Cristo murió una sola vez, hermanos. Una sola vez. El justo por los injustos para llevarnos a Dios. ¿Por qué fue tan grave el pecado de Moisés? No fue que solo, obviamente fue un pecado desobedecer. Si Dios dice, habla, debes hablar, hermanos. No golpear. Pero él estaba manchando, si puedo usar esa palabra, una tipología, hermanos, en el Antiguo Testamento para el Nuevo. Cristo solo murió una vez. Versículo 10, hermanos, se enoja Moisés y les dice a todos, reunieron a Moisés, Aarón, a la congregación y les dijo, oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir aguas de esta peña? Uno de sus pecados fue enojarse, hermanos. Una vez predicaba un mensaje titulado El que se enoja pierde. ¿Tenía razones para enojarse, hermanos? De sobra. ¿Y eso tiene validez ante Dios? No permitas que otras personas, hermano, hagan perder tu espíritu, aunque te provoquen. Yo creo que hay gente, hermanos, que creen que es su don irritarte. Y se esmeran, hermano. Se esmeran. Como que lo intentan al doble, después la segunda vez vienen con más furia, ¿verdad? No le des gusto a esas personas, hermano. Guarda tu espíritu, porque el que se enoja pierde, hermanos. Es como aquel, ¿verdad?, que estaba en la escuela y le estaban aviente y aviente bolitas, hermano, y bolitas. Y, bueno. Y el maestro no decía nada, hermanos. Y en eso hacía una bola grande, ¿verdad? Y en cuanto la aventaba, volteaba el maestro. Y a él lo sacaban de clases. Hermano, el que se enoja pierde. No te enojes, hermano. Ahora, esto no fue lo peor que había hecho Moisés. ¿Sí te acuerdas que Moisés mató a un hombre, hermano? Como que a veces pensamos que ese ya era otro hombre. Era Moisés, hermano, el que huyó porque había cometido homicidio, hermanos. Tal vez aún era inconverso, hermanos. Tal vez el arbusto y la zarza ardiente fue un tipo de su salvación. Ahora es diferente. Tal vez tú hacías cosas terribles antes de Cristo, hermanos, pero ahora es diferente porque ya tenemos una Biblia, ya conocemos la verdad, tenemos el Espíritu Santo, ya no tenemos excusas, hermanos. Amén. A causa del enojo, hermanos, él reaccionó en la carne, versículo 11. Por eso tenemos que cuidar nuestro espíritu, porque si el mejor líder, hermano, reaccionó en la carne, tú y yo lo vamos a hacer vez tras vez. Entonces alzó Moisés su mano, estaba tan enojado, hermanos, que golpeó la peña
Y no solo la golpeó una vez, hermano. Estaba tan enojado que golpeó la peña 2 veces. Y salieron muchas aguas, bebió la congregación y sus bestias. Vayamos a 1 de Pedro 3:18, hermanos. Cometió un grave error Moisés, hermano. La roca solamente debía ser golpeada una vez y la segunda solamente debía hablarse, porque 1 de Pedro 3:18 dice, porque también Cristo padeció una sola vez. ¿Cuántas veces? Una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, hermanos. Amén. Vayamos a Proverbios capítulo 16, verso 32. Proverbios capítulo 16, versículo 32. Vamos a la mitad, amén, hermanos. No se creen, estamos a punto de terminar. Proverbios 16, 32 dice la Biblia, mejor es el que tarda en ¿qué? Ahora, el que tarda no son 10 minutos. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Bueno, ¿cuánto tardas tú en enojarte? Dios nos exhorta a ser tardos en airarnos, hermano. Aún Sansón no pudo contenerse, hermanos, y bueno, hablaré de Sansón más adelante. Y dice el versículo 12, regresando a nuestra historia, y en Deuteronomio, versículo 12, dice la Escritura, por cuanto no creíste en mí, versículo 12, le costó Canaán. ¿Qué nos costará a nosotros, hermanos? Si Dios no perdonó al mejor líder del Antiguo Testamento por estar enojado, ¿por qué a nosotros sí nos tiene que perdonar? Te lo voy a repetir porque esto es muy tremendo, hermano. Si Dios no perdonó al mejor líder del Antiguo Testamento por estar enojado, ¿por qué a nosotros sí habría de perdonarnos? O sea, como que vemos esos textos de que debes de perdonar para que Él te perdone, como que creemos que ya no aplican. Y eso que está en el Nuevo Testamento, hermanos. Creo que otro error muy grande de Moisés fue que él se atribuyó el milagro, hermanos. Versículo 11. Dice la Biblia en el versículo 11, entonces Moisés con su mano golpeó la peña y con su vara 2 veces salieron, ¿verdad? Muchas aguas, hermano, versículo 12. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creíste en mí, Dios le dijo, por cuanto no creíste en mí, para, ¿qué dice ahí? Mano, ¿quién debe llevarse la honra y la gloria al golpear la peña? Ahora, pero si Moisés la golpeaba, ¿quién se la llevaba? Pues un poquito Moisés, hermano. Si solamente le hablaba, hermano, ¿quién se llevaba toda la gloria y la honra? Dios, hermano. Dios. Nunca atribuyas a tu vida ninguna victoria, hermano. Siempre dale toda la gloria a Dios, hermano. Si un día Dios te usa, dale la gloria a Dios, hermano. Si un día Dios te bendice y pasa algo bueno en tu trabajo, te dan un aumento, hermano, dale gloria a Dios, hermano. Si un día eres sanado de una enfermedad, hermano, de lo que sea, siempre dale la gloria a Dios, hermano. Ahora, ¿puede un cristiano atribuírselo? Claro que puede, hermano, y en ese momento Dios te quita su mano, hermano. Si lo hizo con el mejor líder del Antiguo Testamento, ¿por qué no lo debe hacer conmigo o contigo, hermano? Yo creo que un pecado grave fue no darle la gloria a Dios, hermano, porque solo Él la merece. Y es lo que me lleva a este segundo punto, hermanos, que se me hace muy interesante. Moisés quiso hacerlo a su manera, quiso llevarse la gloria por cuanto no creíste en mí. Solo debía hablarle, hermanos. Y luego dice, os sacaremos el agua en plural, como si Él lo hiciera. Vayamos a Deuteronomio capítulo 34, versículo 4. Y al terminar este libro le dice, dijo Jehová, esta es la tierra que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo, a tu descendencia la daré. Te he permitido verla con tus ojos, mas no pasarás para allá. La vas a ver, pero no la tendrás. Debemos de recordar, hermanos, que el único digno para llevarse toda la gloria y cualquier cosa que hagamos es Dios, hermanos. Juan el Bautista es el otro hombre en el Nuevo Testamento que es mencionado como el mejor hombre nacido. ¿Y sabes qué dijo Juan el Bautista, hermanos? He aquí el Cordero
¿Qué más dijo? Es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Hermanos, esas son las personas que Dios dice, esta persona es a la que voy a usar. Las personas que siempre le dan a Dios la gloria, hermanos. Es necesario que Él crezca, pero que yo muera. El que pierda su vida por causa de mí, la hallará. ¿Quién eres, Juan el Bautista? Eres aquel gran hombre. Él diría, solamente soy una voz que clame en el desierto, hermanos. Si tienes salud es para su gloria. Si tienes una buena familia es para su gloria. Si tienes trabajo es para su gloria. Si eres salvo es para su gloria. Si tienes un gramo de fe es para su gloria. Si puedes guiar muchas almas a Cristo es para su gloria. Si algo bueno hay en tu vida es para su gloria, hermano. No intentes nunca atribuirte algo que no te corresponde. Todas las bendiciones que tenemos en nuestra vida son por la buena mano de Dios, hermanos. Miren lo que dice 1 Corintios 10:31. 1 Corintios capítulo 10, versículo 31, nos dice la Biblia: si pues coméis o bebéis, o hacéis, ¿qué dice? Cualquier cosa. ¿Hacer lo que palabra dice ahí? ¿Qué es todo, hermanos? O sea, eso implica, hermanos, hacer de comer. Eso implica cantar en el coro. Eso implica ir mañana a tu trabajo. Ahora, si tú lo haces para Dios, hermano, te va a ir mejor en el trabajo, hermano. Hacerlo todo para la gloria de Dios. Tenemos dos opciones, mis hermanos. Nos robamos la gloria y Dios nos dice, hasta aquí mi mano está contigo. Opción 2. Le damos toda la gloria a Dios y que Él continúe bendiciéndonos, hermano. Bueno, Moisés tenía que haberse muerto en Monte Abarim. ¿Pudo haber entrado él, hermanos, a la tierra prometida? En la Biblia dice que no se sabe el lugar de la sepultura de Moisés, sin embargo nos dice que murió en el Monte Abarim. El Monte Abarim no es una montaña, es una cordillera de muchos montes. Cruzando Monte Abarim está lo que conocemos hoy como el Mar Muerto. Entonces tú ponte a pensar en eso en ese tiempo, hermanos, que vas marchando en un desierto, te subes a una montaña y ves un lago, hermanos. Eso era un paraíso, hermanos, en esos tiempos. Y él arriba de la cordillera lo vio y le dijo, Dios, muérete. Nunca, más bien siempre, démosle a Dios toda la gloria, hermanos, para que Él pueda continuar bendiciéndonos. Aquel gran predicador Charles Haddon Spurgeon, hermanos, dijo que el versículo más difícil que un cristiano debería de replicar es el Salmo 115:1. Vayamos a verlo y vamos a decirlo juntos. Salmos capítulo 115, versículo 1. Vamos a leerlo juntos. 2, 3. No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu verdad. Siempre da gloria. Y esto, hermanos, debe de estar en nuestro corazón, aún decirlo. Y a veces es tan fácil dar otra respuesta, hermanos. ¿Por qué te fue tan bien en el trabajo? Me paro a las 4. Oye, ¿por qué tienes esos hijos tan buenos? Pues los tengo en esta escuela. Y somos muy rápidos, hermano, para dar una respuesta que tiene mucha verdad, hermano. Tiene algo de verdad, claro que tiene que haber esfuerzo. Claro que yo lo sé, hermano. Pero dentro de todo eso tú debes decir, porque Dios ha sido bueno, hermano. Ahora, si quieres meterle lo demás, si quieres méteselo, hermano. Pero siempre dale a Dios la gloria, hermano. Porque Dios ha sido bueno. Porque Dios ha sido fiel conmigo. Y tú ahí estás dando testimonio de Cristo, hermano, en tu trabajo, en tu escuela, en cualquier lugar que tú estés, hermano. Romanos capítulo 11, versículo 36. Romanos capítulo 11, versículo 36. Dice la Biblia, porque de Él, y por Él, y para Él. ¿Qué texto, hermanos? Porque de Él, y por Él, y para Él, son todas las cosas. Y a Él sea la gloria por los siglos, hermano.
Te voy a dar una última verdad para terminar. Vamos a Deuteronomio 34:7. Deuteronomio capítulo 34, versículo 7. Dice la Biblia: era Moisés de edad de 120 años cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron ni perdió su vigor. Versículo 10. Y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido a Dios cara a cara. ¿Sabes que nadie más en la Biblia se dice que conoció a Dios cara a cara más que Moisés? ¿Estamos de acuerdo que Moisés fue el mejor líder que ha habido después de nuestro Señor Jesucristo, no solo en la Biblia, sino en la historia, hermanos? ¿Pudo haber sido mejor? El mejor líder, hermano, ¿pudo haber sido mejor? Si el mejor líder pudo haber sido mejor, ¿tú crees que tú y yo no podamos ser mejores, hermano? Le faltó obediencia a Dios, hermano, y le faltó siempre darle la gloria a Dios. Vamos a ponernos de pie, hermanos. ¿Por qué no tomas ahí un minuto, hermano? Si Dios tocó tu corazón ahí en tu lugar, hermano, sentado, arrodillado, como tú quieras. Y simplemente agradécele a Dios, hermano. ¿Sabes? Moisés, en un momento de enojo, les dijo: escúchenme ahora, rebeldes. Ay, hermanos, el hombre más manso. Pero no comienza a tocar. Si el hombre más manso se enojó, hermano, estoy seguro que yo me voy a enojar. Estoy seguro que tú te has enojado. Sin embargo, cuando tú y yo nos enojamos, podemos perder mucho, hermano. ¿Sabes qué le costó a Moisés? Le costó la tierra prometida, hermano. Ahora, si Dios no lo perdonó a él, ¿por qué me tiene que perdonar a mí o a ti, hermano? Ahora, yo sé, Moisés está en el cielo, hermanos, pero no se cumplió lo que deseaba aquí en la tierra. Ahora, tú y yo, no hay nada que podemos hacer para perder nuestra salvación. Vamos a ir al cielo, pero puede ser que no se cumpla lo que tú más deseas aquí, hermano. Recuerda que debemos ser obedientes a Dios. La primera vez le dijo: golpéala, pero él escuchó su voz porque él oró. Cuando tú ores, hermano, Dios te va a dar dirección para hacer lo que debes hacer. Y cuando ores, Dios te va a decir qué hacer. Y Dios le dijo, hermano: háblale a la peña. Y por su enojo actuó mal y la golpeó. ¿Cuántas veces tú y yo por el enojo decimos: ya no voy a ir a la iglesia, ya no voy a regresar a la casa, le voy a gritar a mis hijos? Y se pueden cometer tantos errores por estar enojados. Yo sé que hay gente que te va a provocar, hermano. A Moisés lo provocaron. Sin embargo, él permitió que eso se metiera dentro de él. Sé obediente a Dios, hermano. Y el segundo es que siempre debes darle la gloria a Dios. Moisés se atribuyó el milagro de las aguas. ¿Osaremos sacar aguas de las aguas? No, Moisés, te equivocas, no eres tú, es tu Dios. Date cuenta, hermano, que si tienes un trabajo es porque Dios ha sido bueno. Si Dios te ha guardado hasta el día de hoy es porque Dios ha sido bueno, hermano. Si Dios te dio que comer este día es porque Él ha sido bueno. Si te ha permitido venir a la iglesia es porque Él ha sido bueno, hermano. Si Él te ha permitido cualquier cosa, hermano, Él ha sido bueno. ¿Por qué no siempre le das la gloria a Dios para que Él continúe bendiciéndote, hermano? No mismo tú te cortes su bendición. Date cuenta que si comes, si bebes, lo que sea, hacerlo todo para la gloria de Dios. Y si lo haces ahí, hermano, te aseguro que serás un cristiano con la bendición de Dios, que la mano de Dios no se va a cortar en tu vida, sino que seguirá bendiciéndote. No te quejes, hermano. No te quejes. Mejor atribúyele todo lo bueno. Padre, gracias porque eres tan bueno.